Bien, en esta clase vamos a ver, vamos a continuar con la unidad número 2. Vamos a ver la clase número 2. La clase número 1 la dimos el día lunes, no, el día martes, perdón, si estamos jueves. Y hoy vamos a continuar con la clase número 2. Les pregunto, ¿qué vimos en la clase pasada? En la clase del día martes. Si es que por ahí me dejan de escuchar, ya saben, me avisan para ver si es que se me mueve el micrófono o algo por el estilo. Operadores, ¿ok? Muy bien. ¿Qué tipo de operadores teníamos? Cuatro, ¿verdad? ¿Cuáles son esos operadores? Lógicos, ya, muy bien, lógicos. Aritméticos, perfecto. Rango, varianza, ¿qué pasó ahí? Se fue, se escapó de la materia, se fue de la materia. No, pues eso es matemática, estamos en pensamiento computacional. Relacionales, muy bien, ¿ok? Y de asignación. Los cuatro operadores vimos, y ese tipo de operadores obviamente nos va a servir para poder resolver ejercicios un poquito más complicados. El día de hoy vamos a ver el tema de algoritmos e instrucciones, y así mismo haremos ejercicios tipo test, y al final les dejaré uno que otro deber para que lo puedan hacer. Les dejé un deber, un ejercicio en la mañana y creo que como cuatro o cinco nada más me escribieron. Y en los grupos de WhatsApp hay como más de 1000 estudiantes. Me imagino que al menos 1000 mensajes tendría, pero nadie, bueno, ahí ya no pasa nada. Listo, vamos. Nomás le digo, guerra avisada no mata soldado. Aprovechen el curso que es gratuito y aprovechen que les dejo los deberes para que lo puedan hacer. Veamos, ¿qué es un algoritmo? Vamos en estas 5, 6, 7 diapositivas iniciales, lo voy a así mencionar de forma rápida porque es teórica. Es parte teórica y al final ya ahí sí creo que presten mucha atención a los ejercicios. No que ahorita no le presten atención, pero ya al final es lo más interesante. Ya practicar con ejercicios tipo test. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie ordenada de procesos o pasos, ¿ok? Que deben llevarse a cabo para dar solución a un problema específico. Las características de un algoritmo, que ojo, esta es una pregunta teórica, es que debe ser preciso, debe ser definido, debe ser finito y debe ser legible. A simple cuenta, ¿qué es un algoritmo? Pues es una serie de pasos para poder realizar algo. Siempre estamos trabajando con algoritmos. Las computadoras, obviamente, funcionan a través de algoritmos, los celulares funcionan a través de algoritmos, e incluso ustedes, cuando van a desarrollar cualquier actividad, no lo piensan, pero están haciendo un algoritmo. Por ejemplo, no sé, quiere manejar un auto, tiene que, digamos que seguir un algoritmo. ¿Por qué? Porque sigue una secuencia de pasos ordenados. Por ejemplo, los que saben manejar, ¿qué deben hacer primero para poder manejar o encender un auto? Ponerlo en marcha. Dice el profe, yo recién, ya, ok, no hay problema, igual todas las clases están quedando grabadas. Dice, no entendí cómo, si eso lo vimos en la clase del día martes. Ejercicios combinados vimos el día martes. Por ejemplo, muy bien, sacar la llave, ok, tener la llave, luego, qué sé yo, meter la llave al switch, ok, abrir el switch, luego, qué sé yo, ya como tal, encender el auto. Si tienes, hay algunos autos que tienen que encenderse con el embrague, pues es el embrague. Luego, ¿qué hace? Embraga, mete primera, saca un poco el pedal del embrague y va acelerando poco a poco. Nunca lo ha pensado, pero es lo que está haciendo un algoritmo. Por ejemplo, para hacer, no sé, cualquier comida, ¿qué debe de hacer? Lo mismo, un algoritmo. Mentalmente usted no lo piensa, pero lo está haciendo. Por ejemplo, primer paso, qué sé yo, lava los alimentos, lava los vegetales. Segundo paso, los pica. Tercer paso, enciende la cocina. Cuarto paso, pone el sartén allí. Quinto paso, no sé, si va a hacer un refrito, le pone mantequilla, aceite, coloca allí los vegetales, le pone lo que sea, pero literalmente está haciendo o está siguiendo un algoritmo. ¿Por qué? Porque sigue una serie de pasos para poder realizar algo. Y así sucesivamente, detrás de todas sus acciones, usted está realizando un algoritmo porque sigue una secuencia de pasos para poder hacer algo. ¿Ok? Y es lo que vamos a ver en esta ocasión, pero obviamente un poco más formal. ¿Ok? ¿Sabe cocinar? Yo casi sé de todo. Le hago de todo menos a la mariconfianza, como dicen por ahí. Veamos, ¿qué son las instrucciones ahora?
¿Ok? Ya sabemos qué es un algoritmo. Le pregunto, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es, ¿qué cosa? Ya se olvidaron, le acabo de explicar en este momento. Es una secuencia o una serie de pasos para resolver algo, realizar algo como tal. ¿Ok? Lo mismo para matemática. Usted sigue algoritmos porque, por ejemplo, para resolver una ecuación, ¿cuál es el primer paso? Destruir paréntesis, luego ordenar los términos, luego despejar la variable, luego verificar que se cumpla ese resultado de la incógnita dentro de la ecuación y que se cumpla la igualdad. O sea, siempre usted está siguiendo algoritmos. Vamos a ver ahora qué es una instrucción. Al iniciar el proceso de diseño del algoritmo, debemos definir instrucciones para resolverlo. Estas instrucciones se deben escribir y posteriormente almacenar en memoria en el mismo orden en que se van a ejecutar. Tenemos básicamente dos tipos de programas, ¿ok? Los lineales y los no lineales. Los lineales son aquellos que solamente se leen una sola vez línea por línea, de abajo hacia arriba. Es decir, cumple la instrucción número uno, se acabó, cumple la instrucción número dos, se acabó, cumple la instrucción número tres y así sucesivamente. ¿Ok? Las instrucciones, como le digo, puede ser cualquier cosa, cualquier serie de pasos para poder resolver un problema o realizar alguna acción. Y los no lineales son aquellos que, digamos que no necesariamente van de uno en uno, sino que se pueden saltar. Por ejemplo, de la acción número 2 se pueden saltar a la acción número 5. De la acción número 7 regresan a la acción número, no sé, 4 y así sucesivamente. En este tipo de curso vamos a ver simplemente programas lineales, es decir, aquellos que se completan o que van siguiendo de abajo hacia arriba, es decir, uno por uno las instrucciones. ¿Ok? Ya vamos a ver más adelante ejercicios tipo test. Veamos qué más tenemos por acá. Las instrucciones básicas que se pueden implementar de manera general en un algoritmo y que son soportadas en todos los lenguajes de programación, las mencionamos a continuación. Existen varios tipos de instrucciones. En esta materia vamos a ver estas cinco que están aquí. ¿Ok? Instrucciones de inicio y fin, obviamente son aquellas que le dan el inicio y el fin a la serie de pasos, volviendo al tema del algoritmo, ¿no? Instrucciones de asignación, ¿ok? Son aquellas de que se le asigna, ya la vimos en la clase pasada, a una letra un determinado número. Cualquier número, puede ser entero, puede ser decimal, negativo, e incluso otros tipos de datos, como caracteres, booleanos, float, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos instrucciones de lectura. En las instrucciones de lectura, básicamente vamos a inicializar las variables para luego utilizarlas. Instrucciones de escritura es cuando ya se resuelve alguna operación para poder resolver o seguir esa serie de pasos. Y finalmente, instrucciones de bifurcación en la cual tenemos condiciones, porque no siempre vamos a tener, digamos que una secuencia, sino que también tenemos condiciones. Por ejemplo, queremos, no sé, encender el auto, ¿ok? Lo correcto sería que todo prenda, que yo meta la llave, que encienda, que ponga en marcha, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si no enciende el auto? Entonces ahí debemos tomar en consideración otras alternativas. A eso se refiere con instrucciones de bifurcación, que no todo puede ser de manera consecutiva, sino que pueden tomar varias características, varias consideraciones, varios apartados. Eso es en cuanto a instrucciones. Veamos qué más tenemos por acá. Tipos de datos. Siendo el dato la unidad mínima de información, como le digo, primero ahorita entiendan todo lo que más puedan. Ya al final hacemos las preguntas con los ejercicios. Ahorita simplemente es algo teórico para que ustedes tengan al menos una referencia. Sí, no iba a dar parte teórica, pero bueno, para que tengan alguna referencia, al menos algún concepto se le quede, y ya con los ejercicios, ya ahí sí vamos directamente a la práctica. Tipos de datos, siendo el dato la unidad mínima de información. Puede ser una pregunta tipo test teórica. ¿Qué es el dato? El dato es la unidad mínima de información. Los tipos de datos se refieren al valor que se puede almacenar en una variable o constante en un programa. Algunos de los tipos de datos más comunes son, asimismo, en este curso, para su buena suerte, no vamos a ver este tipo de datos compuestos. Los compuestos no se ven. Se lo ven en otros lenguajes de programación, en otras materias, lo que son de ingeniería,
Me imagino que todos ustedes van a ver ya programación en sus primeros semestres y de ahí ustedes van a ver estos tipos de datos. Los string, las tablas, las estructuras, la tupla, diccionario, set, etcétera, etcétera. Acá en este curso, un poquito sencillo, muy superficial, solamente vamos a ver estos tipos de datos y no todos tampoco. Tenemos a los datos enteros. ¿Cuáles son los datos enteros? También conocidos como tipo int. Son aquellos que simplemente denotan un número entero. ¿Ok? 2, 4, 6, 8, 7, no sé, 0, -5, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier dato o cualquier número entero. Tenemos a los float o flotantes, son aquellos que se denotan a través de decimales, ¿ok? Porque obviamente, además de los datos enteros, de los números enteros, también vamos a tener números decimales. Entonces, float significa números decimales. También tenemos los datos booleanos, ¿ok? Los datos booleanos son aquellos que vimos en la clase pasada, unos y ceros, es decir, verdadero o falso, o en inglés, true or false. Esos son los datos booleanos. Y finalmente tenemos los datos de tipo char o carácter, es decir, datos que contienen o que almacenan letras del alfabeto. Es decir, A, B, C, D, E, F, G, cualquier letra del alfabeto. Entonces aquí tenemos los cuatro tipos de datos fundamentales para este curso. Los enteros, los números enteros. Los float, los números decimales. Los booleanos, verdadero y falso. Y los char, que son simplemente caracteres, es decir, letras del alfabeto. ¿Ok? A ver, ¿alguna consulta? Sí, hace un poquito empecé nada más. Veamos, sigamos avanzando. Ya mismo todo esto lo resumo con ejercicio, la verdad. La parte teórica no me gusta tanto introducir porque obviamente a veces los estudiantes se cansan. Veamos, ahora, ¿qué son las variables? Las variables es un nombre simbólico que identifica una dirección de memoria. Su valor puede cambiar durante la ejecución de un programa. Una variable debe ser declarada, inicializada y utilizada. ¿Qué es una variable? Una variable es lo que hacemos en el proceso de asignación, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, no sé, n es igual a 2. Esa es una variable, la letra n. ¿Por qué? Porque está almacenando un dato. Las variables son utilizadas frecuentemente porque van a variar a lo largo del flujo del programa. ¿Ok? Por ejemplo, una calculadora, le consulto, siempre tiene los mismos valores si quiere hacer una suma. Siempre usted puede sumar 5 más 5, 5 más 5. Tiene sentido de que una suma o una calculadora solamente sume el 5 con el 5. O puede sumar cualquier número que usted le ingrese. A eso se refiere con variable, que puede esa variable cambiar a lo largo del programa. Y son muy utilizadas porque obviamente los datos varían en función de cualquier parámetro. Y esas son las variables, son aquellas, digamos que letras o puede ser palabras que almacenen números, ¿ok? Y que estos números van a ir cambiando a lo largo del programa. Esas son las variables, por eso se llaman variables porque van a variar a lo largo del programa. No siempre van a tener un valor fijo, sino que van a variar a lo largo del programa. Esas son las variables y que se denotan a través de cualquier letra o a través de cualquier palabra, que simplemente se hace una referencia a un valor. Esa es una variable. Veamos qué son las constantes. En cambio, las constantes, como su palabra mismo lo indica, pues son simplemente números que nunca van a cambiar a lo largo del programa. Una constante es el elemento de almacenamiento de datos o direcciones de memoria que no varían durante la ejecución de un programa. En la declaración de una variable o constante se debe indicar el tipo de dato al que pertenece. Como le digo, variables son aquellas que varían en el programa, en cambio constantes son aquellas que no varían a lo largo del programa. Se van a mantener con ese mismo valor en todo el programa. En cambio las variables sí, las variables pueden cambiar. De hecho, vamos a ver ejemplos de eso más adelante. ¿Qué más tenemos? Que aquí una ráfaga de teoría. Ahora sí vamos con el primer ejercicio, ¿ok? Y aquí les vuelvo a explicar lo que acabo de mencionar. ¿Qué me dice? Deducir el valor que toman las variables A y B tras la ejecución de las instrucciones, ¿ok? Le pregunto, ¿cómo usted va a leer un programa? Veamos a ver si quedó claro lo que mencioné de manera teórica. Por ejemplo, este es el programa.
cortito, pues, ¿no? O instrucciones como tal. Esto que está aquí. Le pregunto, ¿cómo se leen las instrucciones? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Según lo que acabo de mencionar cuando mencioné las instrucciones, los algoritmos y ese tipo de cosas. En un programa, ¿cómo se leen las instrucciones? ¿De abajo hacia arriba? O sea, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Obviamente, pues la computadora entiende o de forma parecida como usted lee. ¿Cómo usted lee? ¿Usted lee de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Obviamente, usted lee de arriba hacia abajo. Entonces, siempre acuérdese de eso. Los programas, los flujogramas, los pseudocódigos o las instrucciones que estamos viendo en este caso, siempre se leen de arriba hacia abajo de forma ordenada, línea por línea. Le consulto cuántas líneas tiene este pequeño programa o pequeñas instrucciones. ¿Cuántas líneas tiene estas instrucciones? Tres, ¿verdad? Me dice A, esa flecha 4. B esa flecha 6, B esa flecha A más 3 por B. Entonces tiene tres instrucciones o tres líneas, ¿ok? Y se van a leer de forma ordenada, una por una, de arriba hacia abajo, ¿ok? Siempre téngalo presente. Ahora vamos a ver el concepto de variables. ¿Qué son las variables? Son justamente estas letras, de forma sencilla, que almacenan algún valor. Le pregunto, ¿cuáles son las variables que tengo en el problema? ¿Cuáles son esas letras que tengo? Pueden ser letras o pueden ser palabras, como por ejemplo tasa, año, puede ser, no sé, cantidad, puede ser precio. Cualquier cosa que almacene un número se le considera pues una variable. Tanto un número puede ser un carácter, tanto lo que acabamos de ver. A y B, ¿verdad? Simplemente tengo A y B. Por ejemplo, en la primera línea, ¿cómo se lee eso que está allí? ¿Qué significa la flecha en las instrucciones o en la programación en este curso como tal? Las flechas significan asignación acá. Es decir, esta flecha es lo mismo que tener aquí el signo igual. Por tanto, se lee que A es igual a 4. Grábese eso. Las flechas significan asignación. Es decir, a la variable A se le está asignando el número 4. Y a la variable B, ¿qué valor se le está asignando? Aquí está claramente, muy bien, la variable B se le asigna en cambio la letra A. Para este tipo de ejercicios, yo les sugiero, sugerencia nada más, que hagan una tablita con las variables. ¿Para qué? Para que usted vaya viendo cómo varían estas variables, valga la redundancia, a lo largo de las instrucciones, del pseudocódigo o del flujograma. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuántas variables tengo en en el problema o programa y cuáles son? Tengo la variable A, tengo la variable, ¿seguro que son cuatro? ¿Cuántas letras veo? Yo veo cuatro, A, B y ¿cuáles más? Solamente dos, ¿verdad? A y B. Entonces yo acá en la tablita las voy a escribir para que pueda ver qué está pasando con las variables. Entonces aquí tengo la variable A y tengo la variable B. Ahora sí, en base a eso, ¿cuánto vale inicialmente A y cuánto vale inicialmente B? Pongo las variables de esta forma porque como les digo, las variables van a variar. Entonces puede ser que inicialmente valga 2 y luego pase de valer 2 a valer 3. Luego pase de valer 3 a valer 5. Por eso hago estas filas para que allí vayan colocando los valores de las variables, porque como les digo, las variables van a cambiar de valores y por tanto no van a tener un valor fijo. Inicialmente A, ¿cuánto vale? Aquí está. Siempre lean, no se olviden, de arriba hacia abajo, línea por línea. Ahí está. A inicialmente vale 4. Entonces aquí le pongo el número 4. ¿Cuánto vale B? Veamos, la primera línea ya la copié, ¿no? A es igual a 4. La segunda línea me dice que B es igual a A. Es decir, en este espacio voy a colocar lo que vale A. ¿Y cuánto vale A? A, numéricamente, ¿cuánto vale? También vale 4. ¿Ok? Vuelvo a explicar. Inicialmente la variable A vale 4. Aquí está. Operador de asignación. A es igual a 4. Es decir, debajo de A voy a colocar el número 4. Y luego me dice que B es igual a A. Es decir, en este espacio, para saber cuánto vale B, ¿qué número voy a colocar? Pues me dice que B vale lo mismo que vale A. ¿Y cuánto vale A? A vale 4. Entonces ya tengo leída la primera instrucción o la primera línea y la segunda línea. Finalmente, me dice la tercera línea que B es igual a A más 3 por B.
Entonces, aquí usted se va a dar cuenta que no siempre A va a valer 4 en todo el programa, ni tampoco B va a valer 4 en todo el programa. Entonces, la tercera línea me dice eso, que la letra B va a ser igual a lo que vale A. ¿Cuánto vale A? ¿Hasta dónde tenemos? A vale 4, aquí está pues, en la tabla. A es igual a 4, 4 más 3 y todo eso multiplicado por B. ¿Cuánto vale B? B también vale 4. Con lo cual, ahora, para poder saber cuánto vale B, debo de hacer esta pequeña operación que ya la vimos con la jerarquía de las operaciones. Incluso les pasé la tablita por los grupos de WhatsApp. Trabaja en esta operación y dígame cuánto le sale. ¿Cuánto vale B ahora? Le pregunto, ¿estaría bien hacer primero 4 más 3? Mira, profesor, pero uno trabaja las operaciones o por lo general la matemática de izquierda a derecha, es decir, en ese sentido, no se olviden, hay una tabla de la jerarquía de los operadores. Primero siempre se hacen las operaciones dentro de los paréntesis. Luego se hacen las potencias o radicales. Luego se aplican las multiplicaciones o divisiones, ya sea división normal, división entera o módulo. Y finalmente, al último, usted va a hacer las sumas y las restas. Luego vienen los operadores relacionales y al final van los operadores lógicos, que fue lo que practicamos en la última clase. Entonces, ¿qué debo de hacer primero? Obviamente la multiplicación. 3 por 4. ¿Cuánto es 3 por 4? 3 por 4 es igual a 12. Entonces me queda el 4 que está inicialmente, no le hago nada, pero 3 por 4 es igual a 12. Es decir, 4 más 12. ¿Ok? ¿Y cuánto es 4 más 12? 4 más 12, eso es igual a 16. B es igual a 16. Le pregunto, ¿B siempre va a tener el mismo valor o puede cambiar en el programa? Si nos damos cuenta que inicialmente valía 4, ahora ¿cuánto vale B? Cambió, ¿verdad? Y por eso se llaman variables, porque van a variar a lo largo del programa. Entonces, cuando usted ya encuentra el nuevo valor a la variable, este 4 que estaba inicialmente lo tacha. ¿Y ahora cuánto vale B? B vale 16. ¿Ok? B vale 16. Y si hubiese otra operación, hago lo mismo. Por ejemplo, si me hubiesen dicho, ¿saben qué? B es igual luego a 2 por B. Entonces ahora B es el doble, 32. Y así mismo tacha el valor anterior y lo actualiza. Básicamente está actualizando el valor de la variable. ¿Por qué? Porque al final le van a preguntar cuánto vale las variables al final. ¿Ok? Entonces, justamente me están preguntando aquello. ¿Cuánto valen las variables al final que termine de hacer las instrucciones? ¿Cuánto vale A? A vale 4, ¿ok? ¿Y cuánto vale B? Sí, siempre la multiplicación antes de la suma. Y antes de la multiplicación van las potencias y antes de las potencias van los paréntesis. Es decir, mayor jerarquía tienen los paréntesis, luego vienen las potencias o radicales, luego vienen las multiplicaciones o divisiones, ya sea la normal, división entera o división del módulo, y al final las sumas y las restas. Ahora sí, ¿cuánto vale A? Según lo que hemos hecho con la tabla, el valor actual de A, que fue el único que estuvo, porque nunca cambió, A es igual a 4, ¿ok? ¿Y cuánto vale B? Le pregunto, ¿estaría bien poner decir que B es igual a 4 también? No, ¿por qué? Porque ya vimos que la variable se actualizó con la tercera operación. Por eso es muy importante hacer las instrucciones, que son operaciones en orden, de arriba hacia abajo. Inicialmente, claro, la variable B valía 4, pero luego, con esta operación que acabamos de hacer, B es igual a A más 3 multiplicado por B, se actualizó, por decirlo así, y pasó de valer 4 a valer 16. Entonces aquí digo que B es igual a 16. Entonces, si A es igual a 4 y B es igual a 16, ¿cuál sería la respuesta que usted va a elegir?
Profesor, siempre van a haber 3 instrucciones. No, pueden haber 5, pueden haber 6, 7, y usted tiene que hacer este procedimiento. Por eso le aconsejo, le sugiero que haga una tablita. ¿Para qué? Para que allí coloque las variables y debajo vaya colocando los valores. ¿Por qué? Porque estos valores se van a ir actualizando. No siempre vamos a tener el mismo valor a lo largo de todo el programa. ¿Ok? Sería la alternativa A, ¿verdad? A vale 4 y B vale 16. Con este ejercicio acabo de resumir lo que acabamos de mencionar de forma teórica. Por eso siempre les digo, menciono la parte teórica para que se les quede algo o entiendan algo, pero ya con la práctica, con los ejercicios, queda un poco más entendible. Y estos son los ejercicios de instrucciones básicamente. ¿Alguna pregunta? Consulta. Dice por qué B vale 4 al principio. ¿Ok? Porque me está diciendo que A es igual a B. ¿Ok? Dejen borrar esto que está aquí. A ver, inicialmente vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Hay tiempo, creo yo. Me dice que A es igual a 4. ¿Verdad? Entonces A vale 4. Debajo de A le pongo el 4. Luego en la segunda línea o en la segunda instrucción que me dice que B es igual a 6. Es igual a A, perdón, ya estoy viendo cosas. Que B es igual a A. ¿Cuánto vale A? Y por tanto, ¿cuánto vale B? Si ambas letras son iguales. Esto que está aquí, míralo como una igualdad, que B es igual a A. Entonces, aquí, ¿qué número va a colocar si B es igual a A? Y ya sabemos que A vale 4. El mismo valor porque son iguales. Entonces, A vale 4, B vale 4. Es decir, B toma el mismo valor que está tomando A. Y A está tomando el número 4. Y luego en la tercera instrucción, ahí ya se realizó la operación. A más 3 multiplicado por B. Con lo cual me quedó que B es igual a 16, es decir, la variable B se actualizó. Pasó de valer 4 a valer 16. Es decir, una vez que termine estas instrucciones, A va a ser igual a 4 y B va a ser igual a 16. ¿Ok? Exacto. Vamos a ver qué dice por acá. Siempre se va a comenzar el ejercicio después de la flecha. Claro, siempre se lee en este orden, de arriba hacia abajo. ¿Ok? A vale 4 y así. Porque si usted lo lee de forma contraria, le pregunto, ¿le va a salir lo mismo? Si usted lo lee de abajo hacia arriba. Obviamente le van a quedar otros valores. ¿Por qué? Porque está cambiando el orden de las instrucciones. ¿Ok? ¿Usted qué pasa? Primero se pone la ropa interior, luego se pone el pantalón, el vestido, lo que sea. O usted primero se pone el pantalón y luego la ropa interior. No, pues va en ese mismo orden. Acá lo mismo, pues no, siempre se leen las instrucciones de arriba hacia abajo. ¿Ok? Ya, dice, sí, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ok? Una pregunta, ¿y tiene exponentes? En este ejercicio no veo ningún exponente, solamente hay suma y multiplicación. Ok, vamos con otro ejercicio. A ver, vamos con otro ejercicio. Un poquito más largo, o sea, ahora ya no son 3 instrucciones, sino que son 5 instrucciones. Veamos qué me dice. ¿Qué se obtiene en las variables A, B y C después de ejecutar las siguientes instrucciones? O sea, como les digo, lo que usted tiene que tener claro para poder hacer este tipo de ejercicios es eso, cómo se leen las instrucciones, y ya les mencioné que las instrucciones se leen de arriba hacia abajo. ¿Qué son las variables? Es una asignación que se le hace a una letra o a una palabra y que esa letra o palabra va a guardar el valor numérico de algo. Y este valor, como es una variable, pues va a cambiar por lo general. ¿Ok? Y como les digo, tienen que leer instrucción por instrucción, de arriba hacia abajo. Le pregunto, ¿cuántas instrucciones tiene digamos que este pseudocódigo o una instrucción como tal? Tiene 5, ¿verdad? O sea, 5 líneas. Debo de hacer 5 pasos, básicamente. ¿Y cuántas variables tengo en el programa? O en el problema o en las instrucciones. ¿Cuántas variables tengo? Tengo 3, ¿verdad? ¿Cómo usted sabe cuáles son las variables? Pues la cantidad de letras o la cantidad de palabras. ¿Ok? Entonces tengo la letra A, tengo la letra B y tengo la letra C. Por tanto, tengo 3 variables. Y hago mi tablita para 3 variables. Y coloco en la parte superior mis variables. A, ¿ok? B y C. Les pregunto, ¿las variables van a tener el mismo valor siempre en todo el problema o en todo el programa? Las variables no. Ya acabamos de ver que las variables pueden cambiar. De hecho, por eso se llaman variables, porque van a cambiar. Ahora sí, vamos, línea por línea. ¿Qué significa esta primera línea?
¿Qué significa esa primera línea? Ya saben, la flecha significa asignación o igualdad. Es decir, que A, ¿cuánto vale? Inicialmente. Muy bien, que A es igual a 3. Entonces, debajo de A voy a colocar el número 3. Así de simple. Entonces, la primera instrucción ya la completé. También sería un buen consejo que vaya tachando las instrucciones que va haciendo para que no se haga problema, no se haga bola. ¿Ok? Veamos, segunda instrucción. ¿Qué me dice la segunda instrucción? La segunda instrucción me está indicando que B es igual a 20. Muy bien, entonces tacho esta instrucción y la coloco en la tabla. Es decir, B es igual a 20. Muy bien, perfecto. Siguiente instrucción. C es igual a A más B. Ya tengo una operación, entonces yo acá aparte la voy a hacer. Obviamente, si usted es un poco más pilas y es más diestro con los números, pues directamente lo puede calcular. Yo aquí los voy a hacer despacio para que las otras personas lo puedan ver. Entonces, la tercera instrucción me está diciendo, ¿sabe qué? El valor de C va a ser igual a la suma de las variables A más B. Viendo la tabla, ¿cuánto vale A y cuánto vale C? ¿Cuánto vale A y cuánto vale B para poder calcular el valor de C? ¿A cuánto vale? Mire, A en la tablita vale 3. Entonces, en lugar de A, le pongo el número 3. Más, ¿cuánto vale B? B es igual a 20. Por tanto, ¿cuánto vale C? C es igual a 3 más 20. Eso es igual a 23. Entonces, en la columna de C, le voy a poner el número 23. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Y tacho esa instrucción para que ya no la vuelva a considerar. ¿Ok? Preguntas hasta allí. Pregunte, pregunte. Créame que si usted, o sea, esto no es nada complicado, la verdad. Simplemente seguir las instrucciones. Pero obviamente si no se los hubiese explicado, no sabrían más o menos cómo hacer, pero ya saben cómo hacer. Ahora, ¿qué me dice la cuarta instrucción? La cuarta instrucción me hace referencia a la variable b. Es decir, yo ya en mi cabeza me, me pongo pilas y digo, ¿sabes qué? Ya este número 20 ya va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque tengo otra instrucción en la cual incluyen el valor de b. Entonces vamos a saber cuánto vale ahora b para saber cuál es el valor actualizado. ¿Qué me dice? B es igual a A más B. B es igual a A más B. Según las variables que tengo en el problema, en el cuadrito, cuánto vale A y cuánto vale B. Y de esa forma calculo el nuevo valor de B. A vale 3. Entonces, en lugar de la letra A le pongo el número 3 más B. ¿Cuánto vale B? Hasta ese momento con la tabla actualizada, aquí está, ¿no? B vale 20. Entonces, el nuevo valor de B será 3 más 20. ¿Y cuánto es 3 más 20? 3 más 20 es igual a 23. Es decir, se actualizó el valor de B. Con lo cual, este valor ya lo tacho porque ya fue obsoleto, ya es obsoleto, y pongo el nuevo valor. ¿Cuánto vale ahora B? ¿Seguirá valiendo 20? Ya no, ahora B pasó a valer ¿cuánto? 23. ¿Se dan cuenta? Y ya tengo la cuarta instrucción hecha, la tacho. Finalmente, la última instrucción, ¿qué me dice? A es igual a B menos C. Acá la voy a hacer. A es igual a B menos C. ¿Ok? Y reemplazo los valores. Por eso es muy importante tachar los valores ya obsoletos, los valores que se van actualizando para no confundirme y simplemente quedarme con los valores actualizados. Entonces, ahora A, ¿cuánto va a valer? A es igual a B menos C. ¿Cuánto vale B? B vale, aquí está en la tablita, siempre vean en la tablita, por eso es muy importante ir actualizando la tabla e ir tachando los valores que ya no competen. B es igual, aquí está, pues no, el nuevo valor de B es de 23. Entonces acá pongo el número 23. ¿Y cuánto vale C? 23 menos C, ¿ok? C vale lo mismo, ¿verdad? 23. ¿Y cuánto es 23 menos 23? 23 menos 23 es igual a 0. Entonces le pregunto, A
va a valer 3. Ya no. Ahora, ¿cuánto vale? Entonces, mire, tacho el valor obsoleto y me quedo con el nuevo valor. ¿Cuánto vale ahora A? A vale 0. Ahora sí, me han quedado los valores actualizados. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? Una vez que se hayan terminado las instrucciones. Entonces, tacho las instrucciones y mire, ya todas las instrucciones las acabo de hacer. Por tanto, me quedan valores actualizados o valores nuevos de las variables. ¿Cuánto vale A? A vale 0. ¿Cuánto vale B? B vale 23. ¿Y cuánto vale C? C vale 23. Es decir, ¿cuál sería la alternativa que usted va a seleccionar? A, B, C o D. La alternativa C, ¿verdad? Me dice que A vale 0, que B vale 23 y que C vale 23. Preguntas, dudas, inquietudes. Ya, ahora sí volví. Consultas, dudas. Dice, yo no entiendo cómo sacar los valores para hacer la tabla. Simplemente actualizar, o sea, seguir las instrucciones que están allí. Es lo único que usted debe de hacer. A ver, vamos a explicarlo de nuevo, ya no hay problema. Yo sí tengo paciencia. Ya le voy a explicar otra vez. Así que preste mucha atención y las personas que dicen que no entendieron eso me las voy a cargar, les voy a preguntar. A ver, por eso la clave de este tipo de ejercicios es hacer la tablita, ¿ok? Es hacer la tablita, ¿por qué? Porque en la tabla voy a colocar los valores y como les menciono, estos valores no van a ser fijos. Si no, no tiene sentido hacer la tabla, pues no. Estos valores van a ir cambiando a lo largo de las instrucciones. Por cada instrucción, lo más probable es que se vayan actualizando estas variables. Entonces, ese es el primer paso. Yo aquí hago una tabla para que se vea más bonito, pero no es necesario hacer una tabla. Simplemente ir colocando en su cuaderno las variables y debajo ir colocando los valores que se están surgiendo a través de estas instrucciones. Y aquí pongo la tabla para que se vea un poco mejor, pero no es necesario, ¿ok? Incluso esto lo puede usted hacer hasta mentalmente. Pero igual, no hay problema, voy a volver a explicar. Y ya mismo hacemos otro ejercicio. Les voy a dejar un ejercicio como deber, pero se los voy a explicar en la clase, ¿ok? A ver, estas son las instrucciones. Siempre divide y vencerás, ¿ok? Lea el problema. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué se obtiene en las variables A, B y C después de ejecutar las instrucciones? Es decir, debo quedarme con los valores después de haber ejecutado estas 5 instrucciones. ¿Cuáles son las variables que tengo en el problema? Las variables son las letras o las palabras en este grupito que está aquí, esa especie de instrucciones o de jeroglíficos que parece, ¿cuáles son las variables que tengo? A, B, C, ¿verdad? O usted ve otra letra, ve la D, ve la P, la Q, la K, nada de eso, pues no, ve simplemente A, B y C, ¿verdad? Entonces aquí coloca A, ¿verdad? B y C, nada más, son las únicas variables que tengo en el problema. Ahora sí, una vez que ya tengo fijas mis variables, ya tengo analizadas mis variables, ya he determinado cuáles son mis variables, ahora sí procedo a ver las instrucciones una a una, siempre de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera instrucción? La primera instrucción es esta. ¿Qué me dice? A es igual a 3. Esa flecha significa igual. O que a la variable A se le está asignando el número 3. Por tanto, vengo a mi tabla, ¿ok? Y en este espacio, ¿qué número voy a colocar? Si me están diciendo que A es igual a 3, pues el número 3, así de simple. Es decir, por el momento, si hasta aquí llegara el programa, es decir, si esto que está aquí no existiera, le pregunto, ¿cuánto valdría A? Si esto que está aquí no existiera, o sea, no seguiría en las siguientes instrucciones, pues simplemente digo que A vale 3, ¿ok? Pero no tengo eso, tengo más instrucciones, por tanto tengo que seguir avanzando con las instrucciones para ver qué pasa con las variables, si se están actualizando o no. Entonces, A vale 3, ya tacho esa instrucción porque ya la acabo de colocar en la tabla. Ok,
Segunda instrucción. ¿Qué me dice la segunda instrucción? La segunda instrucción me dice que B es igual a 20. Es decir, ese número 20, ¿en dónde lo voy a colocar? ¿En este cuadro debajo de B o en este cuadro debajo de C? Si me dice que B vale 20. Fácil, pues no, debajo de B. Entonces, en lugar de poner o en lugar de dejar en blanco o vacío ahí, pues simplemente coloco el número 20. Y como ya cumple o se ejecutó esta instrucción, pues la tacho. Siempre vaya tachando las instrucciones que vaya realizando para que no se le haga tan complicado. Veamos, siguiente instrucción. Y aquí ya viene lo bueno. ¿Por qué? Porque me está diciendo que debo de hacer operaciones. Veamos, la tercera instrucción que me dice que C, esa flecha, ya saben, significa equivalencia o igual a A más B. ¿Ok? Es decir, haciendo la suma de A más B, voy a obtener el resultado de C. ¿Cuánto vale A? Ve a la tabla, simplemente es ir viendo la tabla, nada más. ¿Cuánto vale A en la tabla? Lo que tengo hasta el momento. Aquí está, pues me dice que A es igual a 3. Entonces, A vale 3 más B. ¿Cuánto vale B? En la tabla, véanlo en la tabla. Para eso hago la tabla, no está de adorno, ¿no? B vale 20. Entonces, el valor de C lo voy a calcular o lo voy a encontrar sumando 3 más 20. ¿Cuánto vale C entonces? Simple suma, pues, ¿no? 3 más 20, ¿cuánto me da? 3 más 20 es igual a 23. Es decir, ¿cuánto vale C? ¿Cuánto vale C? 23, pues. Por tanto, ese número 23 en la tabla, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner aquí abajo o acá, en el lugar de C. Si C vale 23, pues lo pongo en el espacio de C, aquí, ¿verdad? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Es decir, si la instrucción número 4 y la instrucción número 5 no existieran, ¿cuáles serían los valores de A, B y C al final de todo? Si la cuarta y quinta instrucción no existiera. Pues sería esto que está aquí, ¿verdad? A valdría 3, B valdría 20 y C valdría 23. Pero no tengo eso, tengo más instrucciones, por tanto debo seguir. Por eso es que se llaman variables, porque van a variar a lo largo de las instrucciones del flujograma o del pseudocódigo. Vamos con la cuarta instrucción. ¿Qué me dice la cuarta instrucción? Que B es igual a A más B. Entonces voy a hacer eso, que B es igual a A más B. ¿Ok? Profesor, ¿dónde encuentro el valor de A y dónde encuentro el valor de B? Fácil, en la tabla. Para eso estoy haciendo la tabla. Entonces, ¿cuánto vale ahora el nuevo valor de B? ¿Cuánto vale A hasta el momento? Es decir, véalo debajo de la variable A. Vale 3. Aquí está. Entonces, en lugar de A, pues pongo el número 3 porque A vale 3 hasta el momento. ¿Y cuánto vale B? Lo ve en la tabla. Aquí está. Pues no, B ahora, el momento, vale 20. Es decir, 3 más 20. ¿Y cuánto es 3 más 20? 3 más 20 es igual a 23. Es decir, ahora, ¿cuál es el nuevo valor de B? Ahora, el nuevo valor de B, aquí está, lo acabo de calcular, es 23. Es decir, tacho el valor anterior y lo actualizo con lo que me acaba de salir. Ahora B vale 23. Si no quiere tachar, pues simplemente elimínelo. Es decir, mejor borre ese número que está allí y póngale el número actual. También le puede funcionar para que no se le vea tantos tachones y allí pone el 23. Yo lo pongo así de esa forma para que usted vaya viendo lo que está pasando. Lo que está pasando es que la variable se está actualizando. Ahora B ya no vale 20, sino que vale 23. Y eso pasó gracias a la instrucción número 4. Entonces ya hice la instrucción número 4, la tacho y ahora paso a la instrucción número 5. ¿Qué me dice la instrucción número 5? Que es la última instrucción, ¿verdad? Me dice que A es igual a B menos C, que A es igual a B menos C. No se olviden, esa flecha significa igualdad, de que a esa variable A se le va a asignar este valor, el valor resultante de B menos C. ¿Cuánto vale B hasta el momento? ¿Cuánto vale B hasta el momento? En la tabla, véalo. Ahora B se actualizó a 23, es decir, en lugar de la B,
voy a poner el 23. Y menos C, ¿cuánto vale C hasta el momento? C no ha cambiado de valor, sigue valiendo 23. Entonces me queda 23 menos 23. ¿Y cuánto me queda 23 menos 23? 23 menos 23 es igual a cero. Es decir, ahora, ¿cuánto vale A? ¿A va a seguir valiendo 3 o ahora cuánto vale A? Ya sabemos que con la quinta instrucción, que de paso la tacho para referirme de que ya la hice, ahora A es igual a cero. Es decir, el valor de A se actualizó y ya pasó de ser 3 a ser cero. Por tanto, ese número 3 lo tacho porque ya no es el valor actual, sino que se actualizó al número cero. Ahí está. Y mire, ya hemos terminado las 5 instrucciones. Ya se acabó el programa. Se acabó el programa, por tanto, ya me quedaron los valores que van a tener esas letras al final. Por tanto, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? Pues las últimas letras que tengo allí, pues no las que no están tachadas. A vale 0, B vale 23 y C vale 23. Entonces, ¿cuál es el resultado que voy a elegir o cuál es la alternativa que voy a elegir? La alternativa, véala bien en las alternativas. La alternativa C, ¿verdad? A es igual a 0, B es igual a 23 y C es igual a 23. Y listo. Ahí está la respuesta. Ahora sí les quedó más claro. O sea, es lo que usted tiene que hacer. Si tiene 10 instrucciones, las hace. Las va haciendo una a uno y ahí usted se va a dar cuenta de que la variable se va actualizando. Y al final, lo que tiene que verificar es cuánto vale la variable o las variables al final. A ver, el examen, en una hora les dan 10 preguntas, según lo que yo recuerdo. No sé si cambiarán, pero creo que se va a mantener igual. A ver, perdón, creo que tenía un ejercicio más. Se los iba a dejar como deber, pero si gustan lo hacemos ahorita, porque me estoy dando cuenta que no hacen los deberes. Entonces vamos a hacerlo, ¿ok? Ya, ¿qué más toca? Sí, porque todavía hay tiempo. Y luego hacemos un ejercicio de pseudocódigo que está por acá. Sí, bueno, la casi se los puedo dejar como tarea. A ver, vamos a hacer esto. Sí, están de adornos esos deberes que se los paso. 5 personas creo que a lo mucho me enviaron. Qué vergüenza. Qué vergüenza, dirían los italianos. Listo. Veamos. Ya toca hacer el deber. Ya toca hacerle su trabajo. Siguiente ejercicio, parecido. ¿Qué se obtiene en las variables A? Bueno, o sea, si quieren podían enviármelo, pero si no, no hay problema. Menos trabajo para mí. ¿Qué se obtiene en las variables A y B? Y así puedo al menos dormir un poquito más o tener un poco más de tiempo. Pero les estoy justamente ofreciendo mi ayuda. Pero bueno, ya depende si usted la quiere aceptar o no. ¿Qué se obtiene en las variables A y B después de la ejecución de las siguientes instrucciones? Lo mismo, voy a hacer una tabla. Bueno, aquí sí ya me cogieron improvisado porque no tengo una tabla para esto. A ver, déjenme copiar por acá. Ah, no, acá sí tengo. Voy a copiarla nomás. Voy a hacer la del vago, copiar y pegar. Ya, ahí. Bueno, también fui estudiante, así que los entiendo. Ahora sí, ¿qué se obtiene en las variables A y B después de la ejecución de las siguientes instrucciones? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Etcétera, etcétera. Primera cosa, ¿cuántas instrucciones tengo? Bueno, escríbanme a mí si quieren los cursos. Ahí está mi número, 098-334-5360. Dos, dos instrucciones. Ojo, instrucciones, es decir, líneas que se van a ejecutar. Cuatro, ¿verdad? A igual a 5, B igual a más 6, A igual a más uno y B igual a menos 5. Tengo 4 instrucciones. Ahora sí, ¿cuántas variables tengo para en base a eso armar mi tabla con la cantidad de columnas exactas? Tengo 2 variables. ¿Cómo usted sabe cuáles son las variables? Pues las letras. Pueden ser letras, ojo, o palabras. Entonces tengo simplemente 2 letras, A y B. Entonces aquí pongo la A y acá pongo la B. Y empiezo con las instrucciones. Ahora sí, veamos. Primera instrucción, ¿qué me dice la primera instrucción? Me dice que A es igual a 5, ¿verdad? Entonces, A, ¿cuánto va a valer? Pues A va a valer 5. Sencillo, ¿verdad? Ahí está. Ahora, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale B?
Para calcular B, pues aplico esa instrucción, sigo esa instrucción. Entonces acá la voy a hacer. Me dice que B es igual a A más 6. B es igual a A más 6. ¿Cuánto vale B? Entonces, reemplazo, pues, ¿no? B es igual a A más 6. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Por el momento sabemos que A vale 5. O sea, es el valor inicial y que no se ha movido. Por tanto, A es igual a 5. Y 5 más 6, ¿cuánto me da? Y ese es el valor de B. 5 más 6 es igual a 11. Es decir, ¿cuánto vale B hasta el momento? B es igual a 5 más 6, que es 11. Entonces, siempre es muy importante vaya tachando las instrucciones que vaya haciendo. ¿Ok? Como cuando va de compras, pues, ¿no? Quiere comprar huevos, tomate, cebolla, pues va tachando en la lista para ya no volver a repetir esa compra, en este caso para volver a realizar esa instrucción. Entonces, B es igual a 11 era la instrucción número 2. La tacho porque ya la acabo de hacer. Es decir, en este espacio voy a colocar el valor que me acaba de salir. B es igual a 11. Entonces acá pongo el número 11. Tercera instrucción, ¿qué me dice? A es igual a A más 1. Entonces voy a hacer eso. A es igual, ahora casi toditos contestan. A es igual a A más 1. ¿Ok? Le pregunto, ¿cuánto vale A por el momento? Según lo que tengo hasta el momento en la tabla. ¿Cuánto vale A? A va a ser igual a A más 1. ¿Cuánto vale A por el momento? A es igual a 5. ¿Y 5 más 1 cuánto es? 5 más 1, eso es igual a 6. Por tanto, ¿cuánto vale A en este momento? Actualizado ya. A ya pasó de valer 5, entonces ya lo tacho. Y ahora vale ¿cuánto? 5 más 1, que eso es igual a 6. Es decir, debajo de ese número 5, que ya no es el valor actual, coloco el valor ahora sí actualizado. Y aquí pongo el número 6. Entonces tacho la tercera instrucción que acabo de hacer. Y finalmente me falta hacer la última, la cuarta instrucción. ¿Qué me dice la cuarta instrucción? Me dice que B es igual a A menos 5. B es igual a A menos 5. ¿Cuánto vale A hasta el momento? Por el momento, ¿cuánto vale A? Y digo, por eso es muy importante hacer la tabla, porque ahí usted se va dando cuenta de manera sencilla cuáles son los valores de las variables en esa instrucción. Muy bien, aquí está, pues no, A por el momento ya no vale 5 sino que vale 6. Entonces coloco 6 menos 5. ¿Cuánto es 6 menos 5? 6 menos 5, eso es igual a 1. Es decir, ahora ¿cuánto vale B? Tacho la cuarta instrucción porque ya la acabo de hacer y ahora B ya no vale 11. Tacho el valor, digamos que pasado, y ahora va a valer 1. Entonces ahora pongo el número 1. Es decir, ya tengo los valores actualizados de A y de B una vez que se hayan cumplido esas cuatro instrucciones. ¿Cuánto vale entonces A y cuánto vale B para poder decir cuál es la respuesta? A vale 6, ¿ok? Y B vale 1. Es decir, ¿cuál es la alternativa a 6 y B1? La alternativa D, ¿verdad? Ahí está. Y eso es todo. ¿Preguntas? ¿Está claro este tema o no? Sí, les puedo dejar de ver, pero del otro que vamos a ver. O si es que nos alcanza el tiempo, también lo hacemos y le busco otros ejercicios. Aunque en los cuestionarios que les pasé hay bastantes ejercicios para que pueda revisar. Listo, entonces, perfecto. Muy bien. Veamos. Otro ejercicio entonces. Veamos qué tenemos por acá. Listo. Ahora vamos a ver otra cosita. Es casi lo mismo que acabamos de hacer, pero ahora digamos que un poquito más formal. ¿Ok? Y ya orientado a lo que sería la programación. Acabamos de ver el tema de instrucciones, que son básicamente operaciones que se le van a asignar a las variables para que éstas vayan cambiando a lo largo del programa. Y para ello es muy importante hacer una tablita para ir colocar las variables y debajo de las variables los valores actualizados, los números actualizados de esas variables a través de las operaciones que el ejercicio me lo va a dar. ¿Ok?
Veamos el siguiente concepto. ¿Qué es un pseudocódigo? El pseudocódigo es una forma de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa. Es básicamente como un algoritmo, pero ya un poquito más orientada a la programación. Obviamente, porque un algoritmo puede ser no solamente para programación, puede ser un algoritmo matemático, puede ser un algoritmo para hacer cualquier cosa básica en su vida cotidiana. Ya un pseudocódigo es algo más formal, es algo un poco más orientado a la programación. Entonces vuelvo a leer, el pseudocódigo es una forma de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa de la forma más parecida a un lenguaje de programación. Su principal función es la de representar por pasos la solución a un problema o algoritmo de la forma más detallada posible utilizando un lenguaje cercano al de programación. El pseudocódigo no puede ejecutarse en un ordenador, ya que entonces dejaría de ser pseudocódigo, pues, ¿no? Sino ya sería como tal, un programa de un lenguaje de programación. Como su propio nombre indica, se trata de un código falso, por eso se llama pseudocódigo, ¿ok? Es un código escrito para lo que entienda el ser humano y no la máquina. Como le digo, es como algo intermedio entre resolver un programa como tal en cualquier lenguaje de programación con lo que usted obviamente maneja, el lenguaje natural, instrucciones básicas como tal. Entonces, no los canso más, vamos a hacer un ejercicio de aquello para ahí sí explicarle ya con la práctica. Veamos. ¿Qué mostrará el siguiente pseudocódigo si se ingresaron los siguientes valores? Nombre, mire, ya tengo un poquito de variables un poco más orientadas a la programación, ya no solamente A, B, C, sino ya nombres de variables más lógicas, porque cuando uno hace un programa no le pone las variables A, B, C, le pone nombres referente a lo que quiera almacenar, pues, ¿no? Si quiere almacenar nombres, pues le pone la variable nombres. Si quiere almacenar edades, a la variable le puede poner edad, no a veces, porque al final, con cientos y cientos de líneas de código, pues se va a olvidar qué cosa era A, qué cosa era B, qué cosa era C, pues ya se le pone algo más orientado al nombre de la variable, y así sucesivamente. Entonces me dice que las variables o los valores que se ingresaron son los siguientes. Nombre igual a Carlos, horas igual a 15 y precio igual a 8. Y aquí ya tengo como tal un pseudocódigo. Como le digo, el pseudocódigo ya es algo un poco más formal y usted va a tener un inicio, obviamente, un fin. Inicio y un fin. Es decir, donde empieza las instrucciones, donde empieza el programa y donde termina. Donde dice leer, leer significa que allí van a ingresar las variables, es decir, se están declarando las variables. ¿Ok? En las otras partes, pues básicamente es el proceso. ¿Ok? El proceso significa que se están almacenando o están cambiando el valor de las variables. Se van actualizando prácticamente como acabamos de hacer. O sea, es lo mismo que hicimos en el ejercicio o los ejercicios anteriores, pero ya no tengo letras, sino que tengo palabras y ya no tengo, digamos que operaciones, o sea, sin sentido, sino que ya tengo algo como que más formal, algo más matemático. ¿Ok? Por ejemplo, la instrucción, como le digo, la instrucción leer significa que aquí se van a declarar las variables, es decir, las variables que van a utilizarse en el problema o programa. Acá en la mitad tenemos el proceso. ¿Ok? El proceso significan las operaciones que se van a seguir. Donde dice escribir, básicamente es lo que se va a presentar, lo que va a votar el programa o el problema, es decir, las variables que se van a presentar. Y obviamente fin significa como tal que ya finalizó el programa. Ahora sí, veamos. Primera pregunta, ¿cuántas variables tiene el programa? Y ahora sí hablamos de programa porque ya básicamente es algo más formal. Al grupo, escríbame por interno, ¿ok? Escríbame por interno. Ahí me piden que los agregue en mi lista, bueno, a los grupos de WhatsApp. Y si quieren que los agregue en mi lista de contactos, pues también lo puede hacer. Escríbame, mi nombre es tal, tal y listo. Lo guardo a mi lista de contactos y lo agrego a mis grupos de WhatsApp. 5 variables. A ver, dígame cuáles son las variables. Ojo, tienen que ver todas las variables que están en el programa. No solamente las que están al inicio ni las que están al final, sino las que usted vea que aparecen
en todo el programa. Y como le digo, ya aquí las variables no solamente sabes, ya no algo tan intuitivo, sino que son nombres de algo en concreto. ¿Ok? Veamos, las variables, aquí las voy a encerrar para que usted se vaya dando cuenta. Lea todo el problema y ahí usted va a sacar las variables. Le pregunto, ¿nombre será una variable? ¿Sí o no? Claro que sí. Nombre se le está asignando el nombre Carlos. Entonces tengo la variable nombre. ¿Qué otra variable tengo? Bueno, en este caso no me están pidiendo el tipo de variables, eso no, por el momento no me interesa, simplemente seguir las instrucciones y listo. Horas, ¿verdad? Muy bien, me dice que horas es igual a 15. Perfecto. Es decir, hasta el momento llevo dos variables. ¿Cuál es la otra variable? Perfecto, precio. ¿Ok? Entonces, ¿solamente tengo esas tres variables o usted qué cree? Sigamos leyendo el código. Me dice inicia el programa, ¿verdad? Inicia el programa y me dice leer, es decir, se va a declarar las variables que acabo de mencionar, ¿verdad? Nombre, ya la tenemos, horas, ya la tenemos y precio. Entonces tengo por el momento las tres variables que acabo de mencionar, nada nuevo. Sigo leyendo y si usted se da cuenta, nace una nueva variable. Es decir, la variable salario va a tener el valor de la multiplicación entre horas y precio. Entonces ahí tengo mi cuarta variable, que no se la declaró al inicio, pero que apareció en el proceso o en el centro del programa. ¿Qué otra variable tengo? Solamente tengo esas tres, cuatro variables. Muy bien. Y finalmente tengo la variable tasas. Profesor, ¿cómo sé que son variables? Porque están al lado izquierdo de las flechas. Es decir, se le está asignando ese valor a la variable tasas y a la variable salario. ¿Tengo alguna otra variable? Tengo nombre, tengo horas, tengo precio, tengo salario, tengo tasas, nada más, solo cinco. Aquí está, muy bien. También tengo la variable salario neto. Es decir, en total, ¿cuántas variables tengo? Puede ponerle neto, puede ponerle salario neto. Yo voy a poner simplemente neto. ¿Cuántas variables tengo? Seis variables. Por tanto, voy a hacer una tablita para seis variables, seis columnas. Aquí me hace falta agregar una. Denme un segundo. Me comí una. Ya, ahí está. Ahora sí, vamos a decirle grande. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de por qué esas son las variables? Incluso las estoy señalando para que se den cuenta, pues, ¿no? Nombre, horas, precio, salario, tasas y salario neto. Tengo en total seis variables, por tanto voy a hacer una tablita para las seis variables. Ahora sí, le pregunto, inicialmente, bueno, aquí las voy a escribir. Denme un segundo. A ver, aquí sería la variable nombre, la variable horas, la variable precio, precio, la variable salario, la variable tasas y la variable, vamos a ponerle simplemente neto, ¿ok? Porque me da pereza escribir mucho. En lugar de salario neto, vamos a ponerle simplemente neto. ¿Está claro por qué son las variables? Porque obviamente es lo que se menciona a lo largo del programa. Cuando hacíamos ejercicios de regla de tres, nosotros identificábamos las variables justamente por aquello, porque era lo que se mencionaba en el problema. Acá es lo mismo, simplemente ya orientado a un programa como tal, con instrucciones. Ahora sí, déjeme borrar todo esto que está acá para empezar con el ejercicio. Ok, déjeme sacar esto que está aquí y listo. Ahora sí, siempre el programa se lee de arriba hacia abajo. Me dice inicio, es decir, empezamos con el programa. Luego, ¿qué me dice? Leer nombre, horas y precio. Es decir, va a tomar los valores iniciales. ¿Cuánto vale nombre? ¿Cuánto vale horas? ¿Y cuánto vale precio? ¿Cuánto vale nombre? Mira, pero profesor, no me lo dice en el programa. No, pero acá me lo está diciendo al inicio. ¿Qué mostrará el pseudocódigo si se ingresaron los valores mire, a la variable nombre? Se está poniendo Carlos, a la variable horas, el número 15 y a la variable precio, el número 8. Por tanto, ¿cuánto vale inicialmente la variable nombre? Inicialmente la variable nombre, ¿cuánto? 15. No, pues el número 15 no es un nombre, es Carlos. Muy bien, entonces aquí lo dice al inicio.
Nombre es igual a Carlos. Es decir, inicialmente la variable nombre almacena el nombre Carlos. Entonces aquí, en lugar de dejarlo vacío, pues le pongo Carlos. Carlos. O sea, es lo mismo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior. Simplemente ya tenemos algo adicional. O sea, un poquito más grande el ejercicio, pero es básicamente lo mismo. Entonces ya tenemos la variable nombre. ¿Cuánto vale horas? Mire que ya la primera línea ya la completamos, que es el inicio del programa. Estamos ahorita en la segunda línea, donde dice leer, y ahí básicamente se están declarando las variables. Horas, aquí me dice, pues mire, horas es igual a 15. Es decir, que horas, en lugar de dejarlo vacío, le pongo el número 15. ¿Ok? Y finalmente, en esa instrucción me dice que se va a leer nombre, ya lo pusimos, se va a leer horas y se va a leer el precio. ¿Cuál es el precio o cuál es el valor de la variable precio? Acá me lo dice, mire, precio es igual a 8. Entonces acá colocamos el número 8. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Y mire, ya completamos la primera línea y ya completamos la segunda, que era básicamente las instrucciones o las declaraciones de las variables. Vámonos a la tercera línea, ¿ok? Y aquí ya es un poquito matemático como tal. ¿Qué me dice? La variable salario es igual a horas por precio. Acá la voy a hacer. La variable salario, cuando me da pereza escribir, me demoro bastante en escribir salario, es igual a qué cosa? Es igual, vamos por la tercera línea, ojo, aquí estamos, en esta parte. Salario es igual a horas multiplicado por precio. Horas, ok, multiplicado por el precio. ¿Ok? Se dan cuenta, es lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores, pero ahora ya un poquito más formal y ya con nombres de variables que deben de ser. ¿Cuánto vale las horas inicialmente? ¿Cuál es el valor de horas inicialmente? Véalo en la tabla. Aquí está, pues la variable horas al momento es igual a 15. Entonces aquí usted le pone el número 15. ¿Y cuánto vale el precio? O sea, el valor de la variable precio. Aquí está, pues el precio es igual a 8. Entonces acá le pone el número 8. Y de esa forma va a calcular el valor de la variable salario. Entonces le pregunto, ¿cuánto vale el salario? ¿O cuál es el valor de la variable salario? Multiplico, pues no, su calculadora o si quieres hágalo a mano. 15 por 8, ¿cuánto es? 15 por 8, eso es igual a 120. Muy bien, entonces el valor de la variable salario es igual a 15 por 8, que es igual a 120. Es decir, ese 120 en la tabla, ¿debajo de qué variable lo voy a poner? De la variable salario, pues no, estoy calculando el salario, entonces debajo de salario voy a colocar el 120. Y listo, ya he hecho mi tercera instrucción. La tacho para no marear. Vámonos con la cuarta instrucción, la cuarta línea. ¿Qué me dice? Me dice que tasas, ¿ok? O sea, parece que fuera más difícil, pero en realidad es lo mismo, solamente que se hace más grande porque son ya no letras y no son palabras. Y se ocupa más espacio, pero es básicamente lo mismo. Yo cuando hago este tipo de ejercicios, simplemente le extraigo la letra inicial para no tener que escribir todo eso, ¿ok? Pero lo voy a hacer tal como está. Tasas me dice que es igual a 0,15 multiplicado por el salario. ¿Cuánto vale el salario? Véalo en la tabla. Aquí está, pues quiero salario, entonces el salario instantáneamente es igual a 120. Entonces extraigo ese 120 y lo reemplazo en lugar de salario. Por tanto, ¿cuánto me queda el valor de tasas? ¿Qué tasas es una variable, por si acaso? Tasas va a ser igual, multiplico, pues no, 0,15 por 20. ¿Cuánto me da eso? 0,15 por 20, eso es igual a 18. Por tanto, ese número 18, debajo de qué variable en la tablita lo voy a poner. Debajo de tasas, es lo que estoy calculando, pues no. Entonces aquí, en lugar de dejarlo vacío, pues le pongo el número 18. Y tacho la instrucción que acabo de hacer. ¿Sí se dan cuenta? Es así, así funciona un programa, de forma
lineal, de forma secuencial, de forma ordenada, siempre leyéndolo de arriba hacia abajo. Veamos la línea número 5. Ahora me dice salario neto. Yo simplemente por comodidad, porque ya no voy a escribir toda esa palabra, les voy a poner neto nada más. A ver, neto, ¿a qué es igual? Dice, ¿de dónde sale 18? 0,15 por 120. ¿Cuánto me da? Yo estoy diciendo lo que me están diciendo. ¿Cuánto me da 0,15 por 120? No hagan que duden de ustedes. Les estoy dando mi confianza. Sale 18. Ahí está, pues. Multipliquen. A ver, yo voy a hacerlo. A ver, 0,15 por el salario. El salario es igual a 120. Vamos a ver. Ya no puede confiar uno en nadie. 120 o 10 0,15 por 120. ¿Está bien? Es igual a 18. 10. Coja su calculadora. A ver, lo invito. Coja su calculadora y multiplique 0,15 por 120. A ver, para que sea más sencillo, les voy a escribir acá. ¿Qué estoy haciendo en este caso? Voy a calcular el valor de tasas, que es la línea número 4. A ver si la línea número 4. Y la línea número 4, voy por aquí, miren. Tasas es igual a 0,15 por salario. ¿Ok? Vamos a ver, tasas es igual a 0,15 por el salario. Bueno, la culpa fue mía por no escribir la variable. Bueno, ahí sí, por hacer rápido, simplemente le puse el valor. Ya. Entonces, 0,15 por el salario. Muy bien. Hasta ahí sí está claro. ¿Por qué hago eso? Porque la instrucción me lo dice, pues, ¿no? Tengo que multiplicar 0,15 por el salario y de esa forma obtengo la variable tasas, el valor de la variable tasa. Ahora, ¿cuánto me queda si multiplico? Bueno, reemplazo, pues, ¿no? Tasas es igual a 0,15 por salario. ¿Cuánto es el salario? Véalo en la tabla. Ya que me hacen escribir ustedes. Quería colocar directamente porque sí es un poco complicado escribirlo desde aquí. El salario, lo veo en la tabla. El salario es igual a 120. Perfecto, entonces escribo en lugar de salario su valor numérico, el valor que almacena esa variable por el momento, 120. Dice, ¿por qué eso vale tasa 0,15? Así es lo que me están dando, pues, ¿no? Me dice que tasas, yo debo multiplicar 0,15 por el salario. Son instrucciones que me dan. Es como cuando su mamá le dice, no sé, lava los platos. Usted le pregunta por qué debo de lavar. Si es majadero, insolente, probablemente que sí, pero no, simplemente usted hace lo que le dicen. Acá es lo mismo, pues no, tengo que hacer esto. Salario es igual a 0,15 por el salario. Tasas es igual a 0,15 por el salario. Dice, no estoy respondiendo un comentario. ¿Cuál comentario? Bueno, sigamos. Entonces, tasas, voy a calcularlo o voy a obtenerlo multiplicando 0,15 por el salario. Como le digo, son instrucciones. Usted no tiene que decir el por qué, simplemente hacerlas, ¿ok? ¿Y cómo lo hace? Pues multiplicando 0,15 por el salario. Y de esa forma obtiene el valor de tasas. Simplemente calcule y listo. ¿Cuánto vale tasas entonces? 0,15 por el salario. ¿Cuánto vale el salario? Aquí está. El salario es igual a 120. Entonces, ¿cuánto vale tasas? Multiplico 0,15 por 120. Tasas es igual, dígamelo, 0,15 por 120. ¿Cuánto me da? Me da 18. Entonces, debajo de tasas, ¿qué número voy a escribir? A ver, aquí vamos a ponerle así para que se vea el resultado de cada variable. 18, muy bien. Entonces acá coloco el número 18. Debajo de tasas. Entonces ya tengo terminada la línea número 4, ¿verdad? Esto que está aquí. Ahora me hace falta calcular la línea número 5, en la cual me dice que salario neto, ¿ok? Vamos a escribir toda la palabra, porque después se van a perder. Salario, ahí ustedes me entienden, salario neto. ¿A qué es igual el salario neto? Me dicen que para poder calcular el salario neto, debo multiplicar, o debo, mejor dicho, hacer salario menos tasas. Salario menos
tasas. Y reemplazo los valores según lo que tengo en la tabla, así de simple, pues, ¿no? ¿De dónde saco cuánto vale el salario? Pues justamente lo saca de la tabla. Entonces, salario neto, ¿a qué es igual? Ya mismo lo vuelvo a explicar brevemente. Salario neto, salario neto es igual a cuánto. ¿Cuánto vale el salario y cuánto vale tasas? Véalo en la tabla. Simplemente estoy reemplazando los valores. A ver, salario, ¿cuánto vale? Aquí está. Salario es igual a cuánto? A 120, ¿verdad? 120. Entonces me queda 120 menos tasas. ¿Cuánto vale tasas? Tasas vale, aquí está, pues, ¿no? 18. Entonces reemplazo. En lugar de tasas pongo el valor numérico, 18. Por tanto, ¿cuánto es el salario neto? Salario neto sería 120 menos 18. ¿Cuánto me queda eso? 120 menos 18, eso es igual a 102. Es decir, ¿qué número o qué valor almacena la variable salario neto? 102. Por tanto, lo escribo en la tablita. Ahí está. Entonces, ya terminé las cuatro instrucciones. La última línea que está acá que me dice escribir simplemente que se van a presentar esas variables, pero en realidad lo que me están preguntando, ¿qué cosa es? Nombre y salario. Siempre que le pongan escribir, escribir significa muéstreme el resultado de esas variables, nombre y salario neto. ¿Cuál es el valor de la variable nombre? Según lo que tenemos. Aquí está. El valor de la variable nombre es Carlos. ¿Y qué otra variable me están mencionando que presente? Aparte de nombre, ¿qué otra variable? Coma, la coma significa que separan las variables, por si acaso, para no montarme una variable con otra. Muy bien, aparte de nombre, me están mencionando que presente o que escriba la variable salario neto, que es lo que acabamos de calcular. ¿Cuánto es el salario neto? Según la tabla, según lo que acabamos de calcular. Aquí está, pues, ¿no? 102. Por tanto, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la alternativa que usted va a seleccionar? ¿Cuál de esas tiene Carlos, es decir, el valor de la variable nombre, y 102, que es el valor de la variable salario neto? Simplemente le puse neto, ya saben por qué, porque soy medio perezoso. Se me hace complicado escribir bastante, entonces ya saben. Es la alternativa A. Ahí está. Igual lo voy a explicar otra vez, por si acaso, para las personas que por ahí se les complica un poquito. A ver, vamos otra vez. No voy a borrar nada porque ya no voy a escribir nada, eso sí, pero vamos a ir línea por línea. A ver. Y de ahí les dejo el deber y ya los dejo libre, ya no los canso más. Les voy a dejar un deber. A ver, vuelvo a leer el problema. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Ya. ¿Qué mostrará el siguiente pseudocódigo si se ingresaron los siguientes valores? Entonces tengo la variable nombre, la variable horas, la variable precio. ¿Ok? Mire, nombre, horas y precio. Pero me estoy dando cuenta que a lo largo del programa, del pseudocódigo, aparecen otras variables. ¿Cuáles son las otras variables que aparecen? Mire, la variable salario, escribo aquí salario, la variable tasas, escribo aquí tasas, y la variable salario neto, que simplemente le puse neto, pero usted ya sabe porque se me hace complicado escribir toda esa cosa que está allí. Entonces son las 6 variables del programa, del flujo, bueno, del pseudocódigo como tal. Y empiezo. Este en sí es el bloque del pseudocódigo. Este es el bloque o estas son las instrucciones que voy a seguir, pues, ¿no? Tengo un inicio, obviamente, y tengo un fin, como cualquier cosa. Empiezo haciendo algo y termino haciendo algo. ¿Ok? Como todo en la vida, todo tiene su final, como dicen por allí, ¿no? Tiene un inicio y tiene un fin, porque si no, esto se va al infinito, esas secuencias y listo. Entonces, ahí está, inicio y el fin. ¿Cuál es la primera línea? Me dice leer. ¿Qué significa leer? Que yo le voy a dar el valor a esas variables, a la variable nombre, a la variable horas y a la variable precio.
Pero me preguntarán, ¿y dónde están esas variables? ¿O dónde está el valor de esas variables? Aquí me lo dice. Nombre es igual a Carlos. Entonces, debajo de nombre, le pongo el, el texto Carlos o la palabra Carlos. Me dice horas, vale 15, entonces debajo de horas pongo el número 15. Y finalmente me dice precio es igual a 8, debajo de precio pongo el número 8. Es decir, hasta aquí es la segunda línea de código, en la cual me están diciendo que lea las variables nombre, horas y precio. Es decir, ya le ponga a esas variables sus valores, básicamente. Eso significa leer, ponerle a esas variables los valores. ¿Entendido? Listo. Entonces voy tachando lo que voy haciendo. No se olviden de aquello. Voy tachando lo que voy haciendo. Siguiente línea, me dice que el salario es igual a horas por precio. Salario es igual a horas por precio. ¿Cuánto vale la variable horas? Aquí está, la variable horas vale 15. Por tanto, escribo el número 15. Multiplicado por la variable precio. ¿Cuánto vale la variable precio? Vale 8. Entonces me queda 15 por 8. Y ese resultado va a almacenarse en la variable salario. Es decir, ¿cuánto es el salario? 15 por 8, que es igual a 120. Entonces, acá en salario le pongo el valor de esa variable, 120. Entonces tacho esa instrucción que acabo de hacer. Siguiente instrucción. Me dice que tasas es igual a 0.15 por salario. Aquí está. Tasas es igual a 0.15 por salario. Escribo igualito la instrucción, copio y pego, luego reemplazo los valores y luego realizo las operaciones. Aquí está. Copio y pego la instrucción. 0.15 es igual, bueno, tasas es igual a 0.15 por salario. ¿Cuánto vale el salario? Salario es igual a 120. Lo reemplazo, nada más. ¿Sí ven? 120. Y luego hago la operación. 0.15 por 120. ¿Cuánto es? 0.15 por 120 es igual a 18. Es decir, tasas va a almacenar el valor 18. Aquí está. Tasas es igual a 18. ¿Ok? Entonces, tacho la instrucción que acabo de hacer. Luego me dice salario neto es igual a salario menos tasas. Salario menos tasas. Aquí está, mire, salario neto es igual a salario menos tasas. Escribo la instrucción, luego reemplazo los valores. ¿Cuánto vale salario? Salario, si en una tabla, es igual a 120. Entonces aquí pongo 120. Menos tasas. ¿Cuánto vale tasas? Tasas vale 18. ¿Ok? Y luego pues hago la operación. ¿Cuánto es 120 menos 18? 120 menos 18, eso es igual a 102. Es decir, salario neto va a ser igual a 102. Con lo cual, he cumplido con la cuarta instrucción. Finalmente me dice escribir. ¿Qué significa escribir? Escribir significa presentar o mostrar. Entonces, ¿qué me va a mostrar al final del programa? El valor de estas variables, lo que está dentro de ese paréntesis. Me va a mostrar o me va a escribir, o sea, literalmente, el valor de esas variables. Le pregunto, ¿cuál es el valor de la variable nombre? El valor de la variable nombre, eso es igual a Carlos, aquí está. ¿Y cuál es el valor de la variable salario neto? El valor de la variable salario neto, aquí lo puse, ¿cuánto es? Es igual a 102. Es decir, lo que se va a mostrar al final sería el valor de la variable nombre, que es Carlos, y el valor de la variable salario neto, que es igual a 102. ¿Ok? Siempre es muy importante la última línea, porque no todo lo que usted está calculando va a mostrarse, sino va a enfocarse solamente en las variables que están aquí. Nombre y salario neto. ¿Ok? En este caso, Carlos y 102. Por tanto, sería la alternativa A. ¿Ok? Ahí está. Listo. Ahí ya les quedó un poquito más claro. Esto es con práctica. Créanme que esto es con... Parece que fuera complicado, pero no lo es. Incluso a mí me parece interesante hacer este tipo de ejercicios como entretenidos. Ya la programación sí es fea. Como tal, esto es algo básico nada más. Es como para despejar su mente, para que se desestrese, para que piense un poquito. Ya lo bueno, bueno es la programación como tal. Aprenderse los lenguajes de programación,
saber las estructuras de los lenguajes de programación, entender la lógica de la programación, hacer miles y miles de líneas de código, etcétera, etcétera. Esto sí es algo muy sencillo, intuitivo, para que usted se divierta. Ahora sí, ¿qué les quedó claro? Perfecto, ya les voy a dejar el deber. Con esto terminamos, porque creo que ya son las 8. Sí. A ver, déjenme eliminar esto. Si quieren, tómenle foto, o igual ya aparece en el video. A ver, vamos con el deber. Se acabó la diversión, sí. Todo tiene su final. A ver, ahí está. Deber número, bueno, le puse deber número 2 porque les iba a dejar otro deber, pero ya lo hicimos en clase. Vamos a poner simplemente deber. Ya, y la próxima clase ya vemos lo que es diagramas de flujo. Ya algo más interesante, más bonito que ya este tipo de ejercicios, que es casi lo mismo que acabamos de hacer. Si usted entendió la clase de hoy, lo que va a venir va a ser fácil y lo que le van a tomar en el test 3 también va a ser fácil. ¿Por qué? Porque van de la mano. Ahora sí, vamos. Tómele foto, ya sabe la temática. Si es que desea que le revise, me lo envía por interno. Entonces ya sabe la serie de pasos que debe de hacer. Primero, extraer el valor de las variables. ¿Cuáles son las variables? Si se dan cuenta, casi son las mismas variables. Si se dan cuenta, nombre, horas, precio, salario, tasas y salario neto. Obviamente ya aquí cambian el valor de las variables y cambia el proceso como tal. ¿Qué es lo que le estaban pidiendo? Muy importante. Siempre usted va a pararle bola donde dice escribir. Y lo que diga después de escribir es lo que usted debe mostrar, o sea, los resultados de esas variables. ¿Ok? Entonces ya sabe, si es que lo quiere hacer, lo hace. Si es que me lo quiere enviar por interno para que se lo revise, lo hace. Y si no, pues no hay ningún problema. Listo. ¿Alguna consulta? Si quieren cualquier cosa, ya saben, escríbanme. Si quieren información sobre los test, escríbanme. Si quieren información sobre los cursos, escríbame. Si quiere que le revise el deber, escríbame. Si tiene alguna consulta, escríbame. Si quiere que lo agregue a mi lista de contactos, escríbame con su nombre y apellido y yo le agrego. Y bueno, si desea los cursos, ahí yo le paso el contacto de mi asistente. Y si desea los test, el contacto de mi otro asistente. Listo. Ahora sí, espero que les haya servido la clase, que hayan entendido algo. Sigan practicando. De aquí nos vemos el día martes. El día martes veríamos el tema de diagramas de flujo, que sería ya lo último, y el día jueves ya hacemos ejercicios tipo test. Y puede ser que les grabe uno que otro video para que sigan practicando. Quería darles mañana clases, pero no sé si pueda. Clases de pensamiento. Si es que me animo porque puedo, yo les aviso en la mañana, incluso me da la loquera y si es que tengo tiempo, hay una media hora antes de la hora planificada para seguir avanzando. O si no, les grabo un video de lo siguiente para que lo vean, o si no, ya continuamos el día martes. Listo, ahora sí, me despido. Que tengan una excelente noche. Gracias por haber asistido, gracias por haberme acompañado. Eh, Nos vemos en la próxima ocasión. Cuídense. Nos vemos la próxima y chao.